Estimados amigos, bienvenidos a Profesionales 4.0. Todas las personas que nos acompañan, que se están conectando, que están compartiendo con nosotros, que nos mandan mensajes sobre cómo este contenido está cambiando sus vidas en sus organizaciones y por ende en la sociedad como tal. Como hemos hablado muchas veces, el entorno está cambiando, las organizaciones están cambiando y los profesionales tienen que estar actualizados. Vamos a hablar de liderazgo, de puro liderazgo. Lo que mueve una organización hacia un nuevo entorno es el liderazgo que ayuda a crear puentes entre la condición actual y la condición futura. Hoy vamos a hablar de este concepto muy interesante que hemos puesto y hemos titulado Los buenos jefes son la fuerza que reduce el estrés de sus colaboradores y no al contrario. ¿Cuántos jefes hoy en día pues más bien generan una carga de estrés mayor con su micromanagement, con su supervisión cercana, con coartar a que las personas puedan generar nuevas ideas y nuevos conceptos porque están muy encima de la gente? Y vamos a hablar de este tema. Aquí en Profesionales 4.0 hablamos de la cuarta revolución industrial y todo esto que está asociado a la digitalización que está por tomar mayor fuerza. Según el Foro Económico Mundial, por ejemplo, dice que el 50% de los trabajos actuales van a desaparecer, muchísimos van a ser modificados y tenemos en esta nueva década que reafinar nuestro liderazgo, reafinar nuestro profesionalismo para que en estas próximas décadas podamos potenciar ciertas habilidades que tomarán muchísima más relevancia y mucho más valor a las organizaciones. Este tema que vamos a hablar hoy es clave, señores, es clave para que ustedes puedan liderar bien a sus organizaciones. Hemos hablado, por ejemplo, en otros podcasts o en otros espacios, que ser genuino es algo muy importante en el liderazgo y ser vulnerable es algo muy importante en el liderazgo. Pero hoy vamos a hablar de este concepto que es un mal que aqueja a los colaboradores de todas las empresas del mundo. Algunos lo llaman la enfermedad del siglo y otros lo llaman la enfermedad silenciosa. Estamos hablando del estrés. El estrés, según la Real Academia Española, se puede definir como la tensión provocada por situaciones agobiantes y que origina reacciones psicosomáticas, es decir, que se origina en la psiquis y luego se manifiesta en el cuerpo. Pero, ¿cómo se asocia el estrés a una habilidad profesional? ¿Cómo se asocia el estrés a una habilidad profesional? Esto es muy importante porque usted puede decir, bueno, el estrés es una situación de la persona, pero tiene que ver con el liderazgo. Realmente el liderazgo tendría que ver con el estrés. Tiene que ver esto con una habilidad que se pueda desarrollar. Muchos han escrito sobre el tema del estrés, sin duda alguna, no es el punto medular de este actualización profesional y sabemos que las consecuencias del estrés son negativas, eso lo tenemos claro y que inclusive puede llevar, pues lastimosamente, hasta la muerte. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si como profesionales, nada más pensemos esto un momentito, lográramos desarrollar como una de nuestras habilidades demostrables que nosotros, por medio de nuestro liderazgo, podemos reducir significativamente el estrés de nuestro personal? Imagínense para una empresa que pueda llegar a contratar a una persona, que esa persona demuestra que por medio de su liderazgo las personas tienen mayor nivel de bienestar, mayor nivel de reducción de estrés. ¿Cuánto valor generaría esto a las organizaciones que contrataran este tipo de profesionales o este tipo de líderes? Sabemos que el liderazgo hace una gran diferencia en retener el talento y en la productividad de este talento y sobre todo en la salud de los equipos y los colaboradores. Pero ¿cuánto afecta positiva o negativamente el estrés del personal? Para entender el impacto tan valioso que adquiere una empresa al contratar un reductor de estrés, llamemos que es un líder reductor de estrés, se debe
ir a la fuente del estrés de las organizaciones para entender cuál es la fuente y cómo el líder reduce ese estrés. Según un estudio realizado hace unos años por Envicia Learning y dirigido por el psicólogo Ken Nowak, se logró determinar, ojo a esto, es impresionante, que el 75% de los jefes en las empresas analizadas eran la causa número 1 del estrés en los colaboradores. Como si la cifra no fuese por sí sola alarmante, la Universidad de Tulsa, después de varios estudios dirigidos por el psicólogo Robert Hogan, determinó también que características negativas como la incompetencia, como la irritabilidad, como la dominancia, como la explotación, como la poca confiabilidad, mínimas habilidades para tomar decisiones y para delegar estaban presentes, ojo a esto, en 7 de cada 10 jefes, gerentes o directores. ¿Cuánto afecta un jefe, un gerente o un director que, como decía Robert Hogan, sea incompetente, sea altamente irritable, tenga un alto nivel de dominancia, tenga un alto nivel de explotación, tenga poca confiabilidad, no sea ágil para tomar decisiones, no sea ágil para delegar? Pues afecta muchísimo a la organización, pero sin duda alguna afecta más al talento humano. La consecuencia de esto que estamos hablando se ve reflejada en que para más de 195.600 colaboradores encuestados en Estados Unidos por un estudio de Gallup, la razón número 1 por la cual los colaboradores renuncian a su trabajo es tener un jefe o un supervisor inmediato que les genera estrés. Ojo, atención a esto, 195.600 colaboradores encuestados en Estados Unidos por Gallup dicen que la razón número 1 por la cual renuncian a su trabajo es porque tienen un jefe o un supervisor inmediato que les genera estrés. Es decir, el estrés, según muchas empresas, es culpa de la carga de trabajo, de la alta demanda, del entorno laboral de los compañeros, entre otros. Pero en realidad, según estos estudios, muchas ocasiones el estrés es generado por una sola persona y es el jefe. El jefe. Es normal que al leer este artículo o a escuchar este podcast que estamos desarrollando, empecemos a entender, por ejemplo, que realmente el epicentro es los jefes, ¿no? Los jefes se convierten en el epicentro de todo lo que está sucediendo. Cuando escuchamos este tipo de podcast o este contenido, entendemos o podemos analizar si nuestro jefe es fuente de estrés, pero en realidad el enfoque no es ese. El enfoque no es pensar si mi jefe me genera estrés o no. El enfoque es qué debemos ajustar nosotros en nuestro liderazgo para convertirnos en jefes y supervisores que logren reducir el estrés del personal y por consecuencia, evidentemente, mejorar su productividad. Y de esta forma más bien inspirarlos a llegar a desarrollar mucho más éxito, mucho más talento, mucho más logros profesionales. Los expertos recomiendan algunas consideraciones y esto es lo que tiene que llevarse usted que llegó a este video en el canal de Profesionales 4.0. Los expertos recomiendan algunas consideraciones que se deben tomar para lograr mejorar nuestro liderazgo, para reducir el estrés del personal y así poder desarrollar esta valiosa habilidad. ¿Cuál habilidad? Poder reducir el estrés del personal. No ser un jefe que genera estrés, no ser un jefe que arruina la productividad de sus colaboradores por medio de la incompetencia. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Número 1, muy importante. Establezca expectativas claras, alineadas y con tiempos. Ojo, claras, alineadas y con tiempos. Cuando el personal sabe qué se espera de ellos, además de sentir confianza de preguntar, además de sentir confianza sobre lo que se está generando y sus expectativas, conocer los tiempos de entrega a las asignaciones disminuye la incertidumbre y por ende reduce el estrés.
Número 2, consejo para usted líder que quiere desarrollar esta habilidad de reducir estrés en sus colaboradores. Procure, dar una dirección clara. Más allá de las asignaciones, el equipo debe saber hacia dónde se dirige, hacia dónde va, cuáles son las metas globales y lo más importante, bajo qué criterio fueron establecidas. Esto es fundamental. A veces los líderes lo que dicen, estas son las metas, pero se les olvida explicarle a los colaboradores cuáles fueron los racionales detrás de esas metas, cuáles fueron los racionales detrás de la construcción de esas metas. Establecer metas sin explicarlas es un alto generador de estrés para los colaboradores y para la organización. 3, deje de lado el liderazgo basado en temor e intimidación. Esos comentarios como usted sabe cuántas personas quieren su puesto, o cuántas personas están detrás de esa silla, o usted sabe lo que le va a pasar si no hace esto. Este tipo de forma de dirigir está totalmente obsoleto y el miedo inhabilita al personal para dar lo mejor de sí mismos. Su capacidad de percepción disminuye muchísimo y su estrés aumenta, y como consecuencia sus decisiones se convierten en poco acertadas. El tercero es deje de lado el liderazgo basado en temor. El cuarto, reprima comentarios intimidantes o de incertidumbre. Elimine de su léxico y comunicación estos comentarios que le transmiten al personal que pueden ser sustituidos en cualquier momento, que la situación del país es contraria a la empresa y que pueden haber despidos, que no hay seguridad de trabajo para los próximos años. Este estilo de dirección autoritaria y déspota será sustituido rápidamente en estas décadas del nuevo trabajo y el futuro del trabajo. 5, demuestre confianza en su equipo. Demuestre confianza en su equipo. Los líderes tratan de ganarse la confianza de su equipo, pero no lo intentan activamente. Demostrar que se confía en ellos cuando su equipo sabe que usted confía en ellos, se recorta la distancia entre usted y la persona. Como líder y su equipo se reduce la brecha. Además, si logra que lo vean a usted como un modelo a seguir y desarrollar para el cumplimiento de sus objetivos, hará que reduzca el estrés significativamente. Por eso hablamos de demuestre confianza en su equipo. 6, para reducir el estrés de los colaboradores, conozca las fortalezas de sus compañeros. Asignarle tareas contrarias a los colaboradores, contrarias a sus fortalezas, es un alto generador de estrés. Si usted conoce las fortalezas de su equipo, la asignación de funciones será cada vez muchísimo más efectiva. 7, demuestre estabilidad y ecuanimidad. Uno de los mayores generadores de estrés son los jefes que su personal no sabe con qué humor amaneció hoy. Los jefes emocionales, los jefes cambiantes son altamente tóxicos para los equipos. Necesitamos líderes estables emocionalmente, que no reaccionen ante la presión, que no reaccionen ante la presión que está generando su entorno, que se puedan mantener ecuánimes, porque esos jefes que vienen un día de una forma, otro día de otra forma, y usted no sabe cómo llegó el jefe hoy, pues generan alto nivel de estrés. 8, comparta sus valores y comparta sus principios. Esto es clave, parece como obvio, pero cuando su equipo conoce cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, sabe qué esperar de sus decisiones. Además pueden valorar si está en una organización que creen lo que ellos mismos están creyendo. Poner al personal a realizar tareas en contra de sus valores y principios genera alto nivel de estrés. La última parece lógica, parece redundante, la número 9, pero subráyala ahí. No grite. Parece simple, pero en las empresas sobreabundan los jefes que no se controlan a sí mismos.
y gritan o suben el tono de voz para ganar sus argumentos. Cuando usted tiene que subir su tono de voz para ganar su argumento, está perdiendo capacidad de coacción con la organización, está perdiendo capacidad de amarre de sus decisiones porque se da a entrever de que sus argumentos no son tan sólidos y no tienen tanto respaldo que usted necesita alzar la voz para ser escuchado. Si logramos tener un liderazgo reductor de estrés, esto se traducirá en equipos más saludables, personas más productivas, y nuestra sociedad está necesitando este tipo de líderes en sus organizaciones para poder triunfar y tener un talento humano muchísimo mejor y en mejores condiciones de bienestar. Soy el doctor Álvaro Rojas, esto es Profesionales 4.0 y hoy hemos hablado del liderazgo que reduce el estrés de los colaboradores. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, seguimos en YouTube y seguimos compartiendo por medio de conferencias y por medio de artículos todo lo referente al liderazgo moderno, liderazgo 4.0, el liderazgo que está triunfando en la cuarta revolución industrial. Nos vemos en un próximo episodio de Profesionales 4.0.